Un grupo de reporteros deciden ingresar a la parte subterránea de Sydney para investigar la desaparición de los vagabundos de la zona y su relación con un problema de escasez de agua, sin imaginarse que esta visita los iba a dejar marcados de por vida, y algunos ni siquiera iban a gozar de ese privilegio. En efecto, este video es un remake de un video realizado hace más de 4 años, cuando no tenía ni idea de cómo narrar, y bueno, honestamente el otro día me salió a mí mismo como resultado de mi búsqueda, y lo vi y dije, esta cosa se merece un remake pero a la fuerza, y bueno, aquí está. Y por cierto, en cierta parte de este video voy a dejar una referencia al video anterior, y al que lo capte primero y lo ponga en comentarios, pues se va a ganar su corazoncito. Y una vez dicho todo esto, ahora sí, vamos a darle. Esta historia comienza dándonos un poco de contexto, activo escudo antitragármela sin pretexto, acerca del por qué se estaba llevando a cabo este documental. Resulta que la ciudad de Sydney estaba siendo azotada por un desabasto de agua que comenzaba a afectar de forma grave a la población. La solución del ministro fue simple, usar las reservas de agua que se encontraban debajo de la ciudad, para ser más precisos, en los túneles subterráneos usados como sistemas ferroviarios. Aunque la solución parece óptima, las organizaciones benéficas se encontraban preocupadas, ya que esos túneles abandonados solían servir como refugio de personas que no tienen lugar, y el hecho de crear plantas potabilizadoras en ese sitio los dejaría sin un lugar al cual acudir en las frías noches de Sydney. A pesar de que el revuelo inicial fue grande y mucha gente estaba hablando de esto, como suele pasar con las noticias en el mundo, después de un par de semanas las personas simplemente se olvidaron del tema. Sin embargo, Natasha Warner, una periodista que trabajaba para un canal de noticias local, no se había olvidado del asunto, y de hecho estaba dispuesta a saber por qué el revuelo se había calmado tan de repente. El 7 de octubre de un año que en realidad nos vale madres, se nos presenta al equipo que de hecho estará cubriendo este asunto del agua y todo el desmadre. Aquí conocemos a un tipo llamado Steve Miller, quien de hecho será el camarógrafo de Natasha, y quien también tendrá parte fundamental en este desastre. El 10 de octubre, Natasha se encuentra con un video en YouTube de unos jóvenes vandalizando cierta parte de los túneles, ya saben, haciendo sus pintas raras esas y creyéndose criminales. En eso andaban, cuando una clase de golpeteo al fondo del lugar llama la atención de uno de ellos, y sin pensarlo, este toma la linterna del grupo y se adentra un poco, para después simplemente desaparecer, y aunque la chica intenta seguirle el rastro, un grito desgarrador hace que el camarógrafo acabe aplicando la de "corre, Forrest, corre". A Natasha este video se le hace tan interesante que de hecho vuelca toda su atención y esfuerzo a ello, llegando al grado de incluso convencer a su jefe en el noticiero para que le brinde los medios para investigar el asunto, aunque esto signifique que la investigación de otro de sus compañeros llamado Peter, la cual tenía incluido un viaje a China todo pagado, sea cancelada. A pesar de que es evidente que su compañero se emperra por este asunto, luego de unos días el tema se enfría y todo vuelve a la normalidad, y vuelve tan a la normalidad que el compañero de Natasha comienza a cooperar con ella para saber en qué lugares andaría el ministro para poder toparlo desprevenido, y poder hacerle una entrevista que lo pueda dejar en evidencia o dejarlo mal parado, porque cabe recalcar que, por alguna razón que no se conoce, los vagabundos al parecer estaban comenzando a desaparecer. Aunque no consiguen nada con el ministro, Natasha sí que convence a un vagabundo llamado Trevor para que le brinde una entrevista, referencia al GTA, aunque al inicio todo parece marchar bien, y el tipo habla acerca de sus amigos, de cómo comenzó a vivir en las calles y todo eso. Cuando la reportera pregunta si él o sus conocidos siguen viviendo en los túneles, este parece comenzar a tener un ataque de pánico que hace que intente salir corriendo del lugar, e incluso tenga que refugiarse en una esquina para calmarse, en algo que en definitiva no es normal. Y yo no sé ustedes, pero para mí que el segmento de Stormbrain, ya saben, el de Ratma, el de VHS 94, se basa muchísimo en esta película. Obviamente esta película es del año 2011 y el de Ratma es del año 2021 si no mal recuerdo. Y pues como que tiene demasiadas referencias, los túneles, los vagabundos, la oscuridad, la criatura que va a aparecer más adelante y todo eso. Tal vez únicamente es una teoría mía, pero para mí se me hace bastante válida. Aunque Natasha intenta convencer a un contacto en el gobierno para que este les libere un permiso para poder bajar a los túneles de la ciudad, este plan simplemente no da resultado. Es entonces que, teniendo la presión encima y sabiendo que si no conseguía algo bueno con esto su trabajo podría perderse, esta decide mentirle a su equipo y decir que todo estaba en orden, y que de hecho esa misma noche tenían permiso para meterse a los túneles. Al llegar al acceso principal, un oficial rápidamente los detiene y les pide con mucha educación que por favor se vayan a la mierda, pero como estos no podían perderse la oportunidad y de hecho ya estaban ahí, deciden colarse a los túneles usando una clase de acceso de mantenimiento, claramente rompiendo otra regla. Apenas entrar, el equipo se percata de dos cosas muy interesantes e importantes. La primera es que los túneles son más oscuros y peligrosos que el corazón de tu ex, por lo que es necesario que mantengan encendidas las luces o de lo contrario podrían perderse fácilmente. Y lo segundo es que ese sitio había sido usado como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial, por lo que contaba con excusados, baños, comedores y todo lo necesario para permanecer ahí durante varios días. El equipo continúa su recorrido, encontrando unas literas abandonadas que claramente cumplen la función de ser el hogar de algún vagabundo de la zona, y aunque la persona no se encontraba en ese lugar, era evidente que esto desmentía las declaraciones del ministro asegurando que ya nadie vivía ahí abajo.
De pura casualidad, el equipo encuentra unas escaleras que conducen a una parte incluso más profunda de los túneles, y en donde de hecho ya pueden encontrar estas masas de agua de las que tanto se ha estado hablando. Queriendo jugar una bromita, al Steve se le ocurre arrojar al güey del audio, un tipo al que llamaban Tangles, directamente al agua, y o sea, aquí o te garcha un homeless, o te pierdes en la oscuridad o te jode una bacteria come carne de esa agua estancada desde tiempos de renacimiento, pero de que te chingas, te chingas. El caso es que luego de esta broma toda meca y pendeja, Natasha se prepara para hacer una pequeña introducción del lugar donde se encontraban. Sin embargo, en 3 ocasiones diferentes, Tangles comenta que algo estaba interfiriendo con el audio, algo que parecía escucharse al fondo, pero que no conseguía distinguir de qué se trataba. Pensando que quizás era un error técnico que podía quitar en postproducción, el grupo continuó hasta una habitación donde se encontraba una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, una campana usada para alertar de algún peligro a los soldados que ahí se encontraban. Aunque Natasha hace sonar este artefacto un par de veces, el sonido era tan intenso y profundo que el audio de la grabación se distorsionaba, por lo que Tangles tiene la idea de irse a la habitación continua para poder grabar de mejor manera este sonido, tomando así la decisión más estúpida de su corta carrera. Tangles desaparece en la oscuridad y no vuelve a ser visto, y aunque es evidente que Natasha y Steve consiguieron salir de este lugar porque estaban siendo entrevistados, la chica jamás había escuchado la última grabación de Tangles, hasta ese momento. Guiados por el instinto, los chicos salen corriendo para intentar encontrar a su compañero, sin obtener ningún resultado. El verdadero cagazo vendría cuando al volver a la zona de la campana, estos descubren que su mochila con cosas había desaparecido, por lo que ahora únicamente contaban con un mapa, la luz de la cámara y 2 baterías extras. Y con eso deberían arreglárselas para encontrar a Tangles y también para salir de ese maldito sitio. Avanzando con cuidado debido a la oscuridad, o por lo que sea que pudieran encontrar, estos alcanzan a escuchar un grito desgarrador proveniente de alguno de los cuartos del lugar, encontrando uno de estos bloqueados con una clase de lámina, y cuando consiguen quitarla para poder entrar, se topan con una escena desgarradora, una habitación completamente cubierta con hemoglobina, y aunque Tangles no estaba ahí, lo único que quedaba reconocible de él era su linterna. Sabiendo que la situación se había convertido en algo que no podían manejar, el grupo tiene toda la intención de irse, cuando en ese momento, Natasha se da cuenta que la cámara que llevaba había sido movida del lugar, declarando que antes de entrar a la habitación, la había dejado en el suelo. Queriendo saber qué pasaba, estos revisan la cámara de la chica, enterándose que alguien o algo había tomado la cámara, los había grabado de espaldas, y por una fracción de segundo, también se había grabado a sí mismo, teniendo una apariencia que no alcanzo a distinguir, la verdad, pa' qué te miento. Creyendo que lo mejor que pueden hacer es salir de ese lugar, y una vez afuera llamar a las autoridades para que busquen a Tangles, el grupo pone en marcha ese plan. Lo bueno de todo esto es que sin esperarlo el guardia que los había corrido aparece para decirles: "Hey, que no los había mandado a la mierda, saco weas", y sin pensarlo procede a sacarlos de ahí. Pero el encuentro con esta madre hace que el grupo corra a refugiarse a otro cuarto abandonado, y en definitiva, ahora estaban seguros que sea lo que sea que fuera esa cosa, se había llevado a Tangles. Cuando el asunto parece calmarse, el grupo sale para intentar escapar una vez más, pero para sorpresa de nadie, se iban a llevar una hermosa imagen para sus traumas futuros. Esto porque en medio de la oscuridad, y gracias a la visión nocturna de la cámara, estos pueden presenciar cómo un pobre vagabundo parece caminar sin rumbo en un pequeño manto acuífero, con la peculiaridad de que al tipo le arrancaron los ojos, y justamente detrás de él, aparece aquella criatura para girarle el cuello, y comenzar a comérselo, o sea, what the fuck. En un parpadeo, la cosa esa se lanza detrás del grupo obligándolos a correr de nuevo para meterse un hueco en la pared, y antes de que el tercer miembro ingrese, este es jalado por la criatura, pero al apuntarle con la linterna, este parece salir huyendo, revelando que esta madre al parecer es fotofóbica, y no significa que sea tímida y le tenga miedo a las fotos, más bien le tiene miedo pero a la luz. Buscando alguna forma de salir de ahí, el grupo llega hasta una habitación oculta que se encontraba bloqueada por basura y muebles viejos, y al entrar, estos se topan con una colección de ojos y harapos por todo el sitio, revelando que, sin querer, habían llegado a la guarida del acechador del túnel. Este encuentro hace que el grupo termine separándose, pudiendo ver la perspectiva de Natasha, la cual únicamente puede guiarse con la visión nocturna de la cámara, y aunque sí que podía ver por dónde iba, la seguridad que la linterna de sus compañeros le brindaba había desaparecido. Y
La criatura es tan fuerte que sin problemas arrastra a Natasha hasta una parte llena de agua e intenta ahogarla durante unos segundos, pero por fortuna sus compañeros consiguen dar con su ubicación, y con tal de ganarles algo de tiempo, Peter se queda peleando contra la cosa esta. Por increíble que parezca, los chicos sí que consiguen llegar a la superficie, o sea, en realidad seguían debajo del suelo porque era la estación del Metrobús, pero ya me entienden. Y cuando pensaban que Peter se había sacrificado por ellos, el güey aparece casi arrastrándose en el lugar, aunque bastante malherido. Y tan solo unos minutos después, Peter pierde la vida frente a sus compañeros. En la escena final, se nos deja ver que después de este incidente, Natasha abandonó el periodismo por completo, aunque Steve sí que siguió trabajando como camarógrafo. De Tangles y su paradero, aún no se sabe nada. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Pues bueno amigos, ¿qué puedo comentarles? Esta película es de las mejores de found footage que he visto desde que veo ese tipo de películas, o sea, desde que tengo como 12 años. Se me hace una película bastante sólida, bastante entretenida y es justita, tiene lo necesario, no tiene mucho relleno, la tensión va subiendo de a poquito hasta que te presentan a la criatura y el final tal vez podría considerarse un poquito abrupto, pero piénsenlo bien, realmente lo que este grupo quería era escapar de ahí, y al final lo consigue, claro, teniendo 2 bajas, pero lo consiguen. Y que alguien salga vivo en este tipo de películas es bastante complicado, por no decir que es casi imposible la mayoría de las veces. Pues qué les digo, esta película es de mis favoritas, y ahora que la vi después de 4 años se me hace increíble, aún hasta la fecha. Pero ya saben que esa únicamente es mi opinión, pueden dejar la suya en comentarios, les prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete a miembros si quieres, y regálame un like en forma de Ratma inspirada en esta cosa, no al revés, esta criatura que se llama acechador nocturno o acechador subterráneo o algo así, inspirado en Ratma para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo, nos vemos. Oye, te cuento una, dijiste que ibas a subir video el domingo y es martes. Bueno, un día de diferencia no es tanto. O sea, cálmense un poquito. Es broma, sí se me pasó. Pero bueno, ya lo subí. Bye.